Hola, muy buenos días, maestros y compañeros de grupo. Mi nombre es Rodríguez Martínez Amica Saúl, alumno del 10º cuatrimestre de la licenciatura en Pedagogía. El día de hoy les vengo a presentar un video documental del tema Generaciones X y Z, con la finalidad de que todos lleguemos a una conclusión final del tema estudiado. El propósito de esta actividad es que todos los alumnos del 10º cuatrimestre de la licenciatura en Pedagogía realicen de manera individual un video documental en donde dejemos evidencia de las 6 generaciones establecidas en México, de tal forma que el objetivo de la actividad de aprendizaje es que todos realicemos un video documental explicando mínimo 10 minutos sobre las 6 generaciones importantes que existen en México. Bueno, pero antes de comenzar, les platicaré que este tema es muy importante. Debemos de tomar todos los seres humanos, todos los ciudadanos que conformamos a nuestro país, que es México, para identificar a qué generación pertenecemos, ya que en un futuro nos podrá servir este tema y de una u otra manera poder identificarnos mediante estas generaciones que a continuación les explicaré. Pero antes de comenzar a explicar las generaciones X y Z, vamos a explicar primero qué es generación. Y qué es generación: conjunto de personas que nacen en la misma época y en el mismo año, con la finalidad de que todos nos respetemos por igual y así poder platicar de diversos temas que tengamos en común. ¿A qué me refiero con esto? A esta definición es muy importante que todos nos respetemos por igual, ya sea que seamos del mismo país o de la misma época. Es decir, si por ejemplo una persona pertenece a una generación silenciosa, tenemos que respetarla. O inclusive si una persona es boomers, de igual manera hay que respetar su origen, ¿sí? ¿Y a qué me refiero cuando son del mismo año? Que cuando nacen en un mismo año. Por ejemplo, en el año 2000, si una persona nace en el año 2000, 2001, 2002, tenemos que respetarle tal cual, sin faltar de respeto a diversas personas que sean de otro índole nacional. Ahora sí, ya explicando qué es una generación en general, ahora sí les vamos a explicar qué es generación X, que abarca del año 1965 al año 1980. Y dice así: esta generación hace referencia al sector de la sociedad que nació tras la generación denominada Baby Boom, que no existe un rasgo universal con fechas exactas que incluyen en personas nacidas desde el año 1960 hasta mediados de 1980. También esta generación se le conoce como generación puente, ya que de otra forma se encuentran entre las generaciones Baby Boomers y los Millennials. Ahora, ¿a qué contexto histórico pertenece esta generación? Se caracterizaba con su gran brecha en cuanto a la actitud, pensamiento y posibilidades ante la vida, que en generaciones pasadas se les conoce también como SERS. Esta generación X también se le conoce como SERS, que significa personas de otro país o de otro mundo. Ahora, ¿cuáles son las características principales de la generación X? Número 1, boom tecnológico. Esta es como una plataforma digital en donde todos podemos comunicarnos con personas del exterior o de diversos países del mundo, a nivel nacional e internacional. Otro que tenemos son las redes sociales y un nuevo concepto de relación. También existen diversas formas de comunicarnos con personas del exterior o de otro mundo o de otros estados, con la finalidad de tener 100% contacto con las personas que queremos. Otro es digitalización del ocio. ¿En qué consiste esto? En que podemos platicar mediante diversas plataformas digitales o mediante las redes sociales. Aquí les muestro diversas imágenes relacionadas a las características de la generación X.
cómo la generación X impacta en el ámbito cultural y tecnológico? Pues muy fácil. Básicamente el impacta en todo el mundo, ya que de una u otra forma, como habíamos comentado anteriormente, podemos comunicarnos con personas de otro mundo, de otro estado, o inclusive de otros países, pero con la finalidad de que todos nos respetemos por igual. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de otra generación que se llama generación Y, o mejor conocida como millennials, que esta abarca del año 1981 a 1996. Aquí ya vamos a hablar sobre cómo las personas pueden cambiar de generación y generación. Ahora bien, primero vamos a explicar la definición a qué se refiere generación Y. Gracias a esta tendencia de la globalización continúa en crecimiento por parte de las condiciones que son las TICs, que favorecen a la comunicación, al intercambio sin fronteras, pero al mismo tiempo fluye cada vez mayor a las nuevas tecnologías de información y comunicación. Y aquí les muestro cómo ha ido cambiando de generación X a generación Y. Aquí en generación Y ya existía Internet desarrollado en sociedad y desafíos para liderazgos públicos. Aquí ya les voy a hablar sobre diversas plataformas en donde podemos estar en contacto con diversas personas del mundo, o diversas personas del país, de acuerdo a donde nos pongamos en contacto con familiares, amigos lejanos. Ahora bien, ¿cuáles son las principales características de esta generación Y? Los millennials son aquellas personas nacidas desde el año 1981 y 1996. Y al mismo tiempo se definen como multitasking, ya que realizan varias tareas a la vez. Y aquí de igual manera les muestro imágenes relacionadas a las características principales de la generación Y. Los jóvenes adolescentes que nacieron en la década de los 80 se les conoce como generación millennial, como aquí se les muestra en las imágenes planteadas. Y esas son las dos principales características de la generación Y. Ahora, ¿cómo impacta la generación Y en el impacto cultural y económico? Pues básicamente, como les muestro la imagen, en la generación Y va a impactar en el trabajo, va a impactar en las plataformas digitales y va a impactar en las nuevas ideas generales de las personas, y va a impactar en toda la sociedad, usando todas estas herramientas digitales con responsabilidad. Ahora bien, vamos a hablar de la generación Z. Aquí les muestro una imagen relacionada a la generación Z, que aquí vienen los millennials, la generación X y los baby boomers, y la generación Z, que a continuación les platicaré sobre ello. Pero primero vamos a definir qué es generación Z. Cuando utilizamos o cuando nos referimos a este término generación Z, hacemos énfasis en englobar a las generaciones más jóvenes que han crecido en los albores de la sociedad de manera digital, para que de cierta manera todos puedan convivir dentro de las redes sociales y conocerse mejor. Aquí esta definición se refiere a que todas las personas deben de socializar mediante plataformas digitales o de manera presencial, ya que esta generación Z lleva más allá en tener mucha comunicación de manera presencial que en línea. Como habíamos mencionado, que en la generación Y, ahí en esa generación se hacía la comunicación de manera a distancia, ya que algunos pueden tener amigos fuera del país o del estado, o familiares,
Pero aquí en la generación Z, aquí ya es diferente. Ya podemos contar con personas cercanas y podemos platicar de manera presencial con ellas. Y poder platicar sobre diversos temas en común. Ahora bien, ¿cuáles son las principales características de esta generación Z? No podemos obviar que nacen ya en un mundo globalizado en el que las tecnologías digitales determinan el comportamiento, más que una generación cuya identidad se define por la llegada del Internet y la digitalización que ha transformado irreversiblemente la forma en la que se comunican y se relacionan. Como ya habíamos mencionado, esta generación Z ya empieza a englobar la generación digital. Es decir, ya podemos hablar de manera presencial con diversos amigos, familiares o vecinos, por ejemplo, también. Ya que en esta era generación Z ya habían salido diversas plataformas digitales, como por ejemplo WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, entre otras plataformas, Snapchat también. ¿Y cuáles son las áreas de oportunidad y los desafíos de esta generación Z? Pues básicamente, como se muestra en las imágenes, es trabajar en equipo, conocer gente nueva dentro del trabajo, dentro del ámbito laboral, para que de una u otra manera podamos trabajar en equipo y podamos opinar sobre diversos temas que tengan que ver con el trabajo, como se muestra aquí. En la primera imagen que tenemos se muestra un trabajador, un equipo de trabajo que trabajan sobre un tema en particular. Y en la siguiente imagen tenemos unos estudiantes trabajando en equipo de igual manera, ya que esta generación se basa en trabajar en equipo y respetar las opiniones de los demás. Y para terminar, vamos a desglosar la conclusión, que primero nos marca como primer punto resumir las diferencias y similitudes entre las tres generaciones. Básicamente, si hubo diferencias y similitudes entre las tres generaciones, ya que de una u otra manera son diferentes, ya que en la generación X hablamos sobre unas plataformas como por ejemplo Snapchat, Facebook, Twitter, ya que como les había platicado, la generación X va más allá de platicar a distancia, y la generación Y te comunicas mediante plataformas digitales, y la generación Z, que es la última que les expliqué, ya se habla de manera presencial con amigos cercanos, familiares y vecinos también. Ahora vamos a hacer una breve reflexión sobre cómo estas generaciones han moldeado y seguirán moldeando en el futuro. Bueno, la reflexión que yo hago sobre estas tres generaciones que moldean y seguirán moldeando en el futuro es muy fácil. Básicamente estas tres generaciones van moldeando el futuro, ya que, como habíamos comentado, este tema es muy importante, ya que nos puede identificar a qué generación pertenecemos, sea la generación X, generación Y o generación Z, con la finalidad de que nos relacionemos con diversas personas, ya sea fuera del país, de nuestro mismo estado o de diferentes países o regiones. Pues es muy importante identificar muy bien las diferencias entre los seres humanos y los seres humanos de otros estados. Y mi reflexión personal sería que
es muy importante respetar a personas que no sean de nuestro país, con la finalidad de que siempre respetemos a las personas de otras regiones, en caso de que nos vengan a visitar, por ejemplo. Ahora, y el cierre que haré es muy importante este tema, ya que nos identifica, nos va a identificar a qué generación pertenecemos, ¿sí? Con la finalidad de relacionarnos con personas de otra índole. Bueno, hasta aquí sería mi exposición del proyecto final, comunicación oral y escrita. Espero que les haya gustado, más de compañeros de grupo. Se despide mandándoles un cordial saludo Rodríguez Martínez Amica Saúl, alumno del 10º cuatrimestre de la licenciatura en Pedagogía. Hasta pronto.